gracias por esta alabanza. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias por tu pueblo. Señor, gracias por los que estamos aquí, por aquellos que están de viaje o en el trabajo, donde quiera que ellos estén. Señor, cuídalos, bendícelos y tráelos pronto nuevamente, Señor, te lo rogamos. Ahora te pedimos, Señor, que tú hables a nuestro corazón, que hables a nuestra mente, que podamos, Señor amado, sacar de tu palabra enseñanzas para nuestra vida, para poder, Señor, disfrutar de lo que estamos estudiando en cuanto a las relaciones interpersonales. Señor, te rogamos todo esto, dándote las gracias en el nombre y los méritos de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén, Señor. Amén. Tomen asiento, hermanos, tomen asiento. Mientras los hermanos de la alabanza dejan el altar, ya hemos estado iniciando este estudio en cuanto a las relaciones personales, y aquí esta mañana vamos a hablar de quiénes somos nosotros. El domingo pasado estábamos hablando de esa parte, de esa naturaleza humana que todos tenemos, ¿verdad? Y estábamos hablando cómo Dios escogió de lo vil, de lo necio, lo menospreciado, lo que no tiene propósito alguno, y Dios nos escogió aún en medio de todos estos defectos que nosotros tenemos, precisamente estas características tan desagradables que tenemos, estas características tan pecaminosas que tenemos nosotros en común, es lo que nos da la base de la comunión que podamos tener unos a otros, ¿ok? Y tal vez usted no pueda entender en este momento, voy a tratar de explicarle cómo es que nuestras actitudes humanas y pecaminosas las usa el Señor para establecer comuniones interpersonales. Entonces tenemos que hablar de esa parte humana. En lo personal, yo espero ser ofendido. En lo personal, yo espero ser herido. En lo personal, yo espero que haya malos entendidos. Y tal vez usted me esté escuchando y Ricardo dirá, pastor está loco, se le fue un clavo o un tornillo. ¿Por qué tenemos que esperar todas esas cosas para establecer nuestras relaciones interpersonales? Porque lo primero que tenemos que entender es que tenemos en común una naturaleza humana, una naturaleza pecaminosa. ¿Y cómo vamos a actuar? De una manera natural, conforme a esa naturaleza pecaminosa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Recordar quiénes somos. Recordar esa naturaleza que nosotros tenemos de un modo realista. Si nosotros perdemos de vista la naturaleza que tenemos y no queremos entenderla, entonces no vamos a poder tener buenas relaciones, porque yo voy a pretender ser mejor que ustedes y usted va a pretender ser mejor que yo. Precisamente porque sabemos quiénes somos, yo espero todas las cosas que ya les he mencionado. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos iguales. La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 3 versículo 10, no hay justo ni aún uno. Eso quiere decir que todos somos pecadores, desde el más grande hasta el más pequeño. Todos somos seres humanos. Esto es importante. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10 versículo 13, el apóstol Pablo nos va a enseñar y dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Quiere decir que las mismas tentaciones que tiene usted y las mismas debilidades que tiene usted y la misma forma de conducirse que tiene usted, las tengo yo y las tiene cualquier ser humano, porque todos somos seres humanos. Si yo entiendo bien nuestra naturaleza humana, entonces voy a entender bien que sin Cristo no tenemos esperanza. Por eso dije, necesitamos reconocer nuestra condición humana para poder relacionarnos correctamente, porque cuando entendemos nuestra condición y sabemos que ninguno de nosotros es justo y que todos somos pecadores, entonces la única alternativa que tenemos, ¿quién es? ¿Están conmigo? ¿Se fueron? Cristo. Si usted y yo en nuestra naturaleza humana nos podemos pelear, podemos discutir, podemos hablar uno mal del otro, podemos arañarnos, podemos hacernos
lo que sea. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Entonces, ¿dónde entra la relación interpersonal? A través de una sola persona. ¿Cómo se llama? Cristo. Si yo reconozco mi condición, mi naturaleza humana, también voy a reconocer que tengo la necesidad urgente del Señor Jesucristo y la cruz que Él nos enseña. Porque ya que no nos podemos relacionar dentro de esa naturaleza humana en la cual vivimos, entonces tenemos que buscar a alguien que nos relacione. Ese alguien se llama el Señor Jesucristo. Si Él no está en medio de nosotros, ¿qué esperanza tenemos? Si Él no está delante de nosotros, tarde o temprano vamos a fallar. Yo te voy a fallar a ti, tú me vas a fallar a mí, pero el único que no nos puede fallar es el Señor Jesucristo. Por eso, para poder entender la cruz de Cristo y a Cristo como persona que nos une, es reconocer primeramente que somos seres humanos, que tenemos una naturaleza humana pecaminosa y que esa naturaleza no nos une, esa naturaleza nos desune, y el único que nos une se llama nuestro Señor y Salvador Jesús. Por eso es importante reconocer la naturaleza que nosotros tenemos. Yo tengo un amigo, algunos de ustedes lo conocen, él se llama Juan Romero. ¿Cuántos conocen a Juan Romero? Qué bueno que sé que algunos lo conocen para no hablar mal de él, ¿verdad? Pero es mi amigo, es un pastor aquí en Aurora, un hombre de Dios, y él tiene algo importante. Él tiene algunos caballos en una finca, él cría caballos. Y un día yo tenía una inquietud en cuanto a los caballos, porque lo hemos visto en las películas, vemos en documentales, que cuando a un caballo se le rompe una pata, ya no tiene esperanza. Y yo le pregunté en una reunión de pastores que estuvimos a este pastor Juan Romero, y le dije, ¿y por qué no lo entablían? ¿Por qué no lo curan? ¿Por qué no hacen esto como lo hacen con otros animales? Y él comenzó a explicarme, porque él es conocedor del tema, de cómo es que viene la estructura que Dios le ha hecho a este animal, que ya no hay esperanza una vez que se le rompe la pata, no es como los otros animales, y lo único que queda es quitarle la vida para que ya no sufra. Y qué interesante. Yo estaba recordando al estudiar todo esto en cuanto a las relaciones interpersonales, tenemos que matarlo a este animal en un acto de compasión para acabar con su dolor, para acabar con su sufrimiento, porque una pata rota ya no hay esperanza. Lo único que le queda es que lo maten, ¿sabe? En otras palabras, lo que estamos viendo con este accionar del hombre, este animal tiene que morir para no sufrir, porque ya no hay esperanza. ¿Sabe qué interesante? Que Dios también, viendo nuestra condición, sin ninguna esperanza que tenemos como seres humanos, nos hizo el favor también de hacernos morir. Es solo muriendo que podemos vivir y tener esperanza. Así como tenemos que matar al caballo para que no sufra, si nosotros no queremos sufrir por causa de nuestra naturaleza humana, entonces tenemos que morir. Morir, porque sin la muerte no hay esperanza. Si no hay muerte en el caballo, siempre va a haber sufrimiento. Si nosotros no aprendemos a morir, siempre vamos a sufrir. Y entonces cuando usted me ofende a mí, si yo estoy muerto, entonces ya no sufro. Me río. No es que me guste que me haga usted sufrir, pero yo me considero una persona muerta. Si usted viene, me ofende, me clava un puñal en la espalda, no, yo le voy a abrazar y le voy a amar. ¿Sabe por qué? Porque estoy muerto. Ya no sufro. Ya no sufro y entiendo que mi naturaleza humana va a permanecer, pero si yo quiero que mi naturaleza humana no me juegue un papel sucio de hacerme sufrir, sencillamente tengo que reconocer la cruz de Cristo y voy a morir para poder vivir. Si quiero vivir alegre en la vida, tengo que aprender a morir. Ese es el plan de Dios. Por eso miramos versículos como Gálatas 2:20 que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. El Señor Jesús
nos está enseñando que debemos traer nuestra cruz cada día. El Señor nos enseña que debemos morir cada día. Acabamos de tomar esta alabanza. Debemos menguar, debemos empequeñecer, debemos morir cada día, cada momento de nuestra existencia. ¿Por qué? Porque si no matamos esa naturaleza, siempre vamos a estar peleándonos unos con otros. Y no vamos a tener de ninguna manera ningún tipo de relación. ¿Por qué? Porque tenemos algo en común, nuestra naturaleza en común. Por eso necesitamos morir. Mire el libro de Romanos, capítulo 6. Un pasaje que memorizamos en el discipulado 1 y que a algunos les parece, uy, qué largo. Lo vamos a leer ahora. Estamos hablando de morir. La única esperanza que tenemos es morir. La única esperanza que tiene un caballo para no seguir sufriendo es morir. La única esperanza que nosotros como creyentes que tenemos para no seguir sufriendo, tenemos que morir. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a tener una buena relación entre nosotros y vamos a sufrir. ¿Qué pues diremos? Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, verso 1. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice Pablo. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Tenemos que morir. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Qué tenemos que hacer? Morir, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Tenemos que morir para poder vivir en vida nueva. Si no morimos, no hay vida nueva. Tenemos que morir. Por eso el bautizo es un cuadro de que hemos muerto y esa vieja naturaleza queda muerta, sepultada, y cuando el pastor o quien nos bautice nos saca del agua, estamos diciendo resucitamos para vivir una vida nueva. Hemos muerto para vivir. Si no morimos, no hay esperanza. Siempre vamos a sufrir, tenemos que morir. Y si no morimos, vamos a estar recordando lo que me hizo fulano, lo que me hizo sultano, lo que me hizo papá, lo que me hizo mamá, y que yo odio a mi padre, que yo odio a mi madre, que yo odio al hermano fulano de tal, porque esta familia me hizo esto. Y siempre vamos a estar sufriendo hasta el día que decidimos morir y sepultar esas acciones de la raza humana, de esa humanidad que tenemos, ha muerto para siempre. De esa manera puedo poner la cruz de Cristo como la solución para mis relaciones interpersonales. Si yo odio a alguien, ahora ya no lo odio porque yo he muerto, estoy crucificado por Cristo. Y miren lo que dice aquí la palabra del Señor. Porque si fuimos plantados, versículo 5, juntamente en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El que ha muerto ha sido liberado del sufrimiento, del pecado, ¿verdad? Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. La solución para las buenas relaciones interpersonales es la cruz de Cristo. Es el Señor Jesucristo. Si Él no está en medio de nuestras relaciones, entonces nuestra naturaleza humana común va a permanecer siempre. De esta manera hemos estado estudiando nuestra naturaleza humana. La Biblia dice en los versículos anteriores, a partir del versículo 27, la palabra del Señor dice que el Señor escogió lo necio del mundo. Y el domingo anterior estuvimos hablando una persona necia. ¿Quién es una persona necia? Una persona necia no es una persona falta de inteligencia, cuidado. Porque muchas veces creemos que el necio es
el tontito ese que no carbura bien los pensamientos, el tontito ese que no tiene educación. No, una persona necia no necesariamente es una persona iletrada, puede ser una persona aún considerada un genio, que en medio de su capacidad que tiene, se atreve a decir, no existe Dios. Y la Biblia dice en el libro de Romanos, que aquel que no toma en cuenta el consejo de Dios, en el capítulo 1, no teniendo en cuenta a Dios, su corazón fue entenebrecido, dice la palabra. Y a estas personas la Biblia le llama necio. Por ejemplo, una persona, ¿acaso no sabe que las drogas son malas? ¿Usted cree que la persona que se mete en las drogas no sabe que son malas? Sabe. Y aún sabiendo, lo hace. ¿Por qué? Porque es un necio. Y así somos nosotros también, somos necios. Y la Biblia dice en el versículo 27 que Dios escogió lo necio del mundo. ¿Y por qué el hombre se convierte en una persona necia? Porque no toma en cuenta la sabiduría de Dios. No toma en cuenta la palabra del Señor y quiere pretender ser más sabio que Dios. Entonces se convierte en una persona necia. La Biblia también nos enseñó el domingo pasado que también el Señor escogió lo débil del mundo. Nuestra fortaleza no está en nosotros. A veces nos creemos que somos fuertes. No, somos débiles. ¿Y qué aprendimos? Que nosotros por nuestra propia cuenta no podemos tener acceso al cielo porque somos débiles. Necesitamos el poder y la garantía de Cristo Jesús, quien murió en la cruz del Calvario, porque Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, nadie viene al Padre sino por mí. El hombre no tiene la fortaleza por sí mismo de llegar al cielo, porque es débil. Luego vimos que Dios escogió lo vil del mundo. ¿Y qué aprendimos? Lo peor de lo peor. Una persona vil es una persona lo peor de lo peor. Y tal vez usted esté diciendo aquí, entonces yo no califico para ser un vil. Todos somos viles. Porque la Biblia dice lo vil del mundo. ¿Qué quiere decir? No hay justo ni a uno, todos somos viles. Somos lo peor de lo peor. Y por nuestras propias obras tan terribles que son, no podemos llegar a la presencia de Dios. Y hablamos de Isaías, donde el profeta Isaías dice que nuestras obras, nuestra justicia, lo mejor que nosotros podamos hacer son como trapo de inmundicia. Y a veces queremos excusarnos delante de las demás. Es que yo soy un buen esposo, es que yo soy un buen padre, es que yo soy un buen hijo, yo soy un buen trabajador, yo proveo por todo, yo no le hago daño a nadie. La Biblia dice, sigue siendo un vil y tu única esperanza es Cristo Jesús. Porque ninguno de nosotros, aún haciendo las mejores obras que podamos hacer, podemos tener acceso a la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque nuestras acciones, nuestras justicias, dice el libro de Isaías, son como trapo de inmundicia. Luego miramos que el Señor escogió lo menospreciado del mundo, lo que no tiene precio. Somos lo menos preciados. Somos los que no tenemos ningún tipo de valor. Aún así Dios nos escogió y nos hizo sus hijos. También, por último, vimos que el apóstol Pablo dice que escogió a lo que no es, o sea, a los don nadie. ¿Quién es usted? Nadie. ¿Quién soy yo? Nadie. A veces tratamos de jactarnos. Es que yo soy el pastor de la iglesia. ¿Quién soy yo? Nadie. Somos nada, gracias a Dios. Pero gracias a Dios por estas 5 cosas que el Señor nos da como característica de nuestra humanidad, porque eso nos lleva a un punto principal. Todos y cada uno de nosotros necesitamos de nuestro Señor y Salvador Jesús. ¿Por qué Dios lo diseñó así? Versículo 29. 1 Corintios 1:29. Somos hombres y mujeres pecadores, viles, necios, menospreciados, nada, débiles. Y entonces, ¿qué hace el Señor? El Señor nos escoge, pero nos pone esta parte humana. ¿Para qué? Versículo 29 nos da la razón. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie puede decir, yo soy mejor que tú, o tú eres mejor que fulano. Ninguno de nosotros podemos jactarnos en la presencia del Señor, porque todos nosotros somos necios, todos nosotros somos débiles, todos nosotros somos viles, todos nosotros somos menospreciados,
Todos nosotros somos nadie. Y por eso el versículo 29 dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Es decir, entendiendo esta naturaleza, tenemos que llegar a la conclusión que nuestra carne, nuestra naturaleza, carece de poder. Y como no tiene poder para poder librarnos de esta parte humana que tenemos, entonces tampoco podemos jactarnos en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos nada. ¿Cuántos creyentes hoy en día están tratando de esforzarse en vivir la vida cristiana y no funciona? No funciona, sin Cristo no funciona. ¿Sabe por qué? Porque somos viles, menospreciados, necios, somos débiles, no somos nadie. Si nosotros tratamos de vivir la vida cristiana en el poder de nuestra fuerza, en lo que yo soy, vamos a fracasar. Necesitamos a Cristo. Miren Romanos capítulo 3. Y esto que vamos a leer está en el contexto de aplicar la salvación que nosotros tenemos. Romanos capítulo 3, versículo 23. Cuando lo tenga, dígame. Dice el apóstol Pablo, por cuanto todos pecaron. ¿Quiénes pecaron? Al mencionar este versículo, estamos señalando a todas las personas en el mundo en general. No hay nadie que no haya pecado. Todos pecaron. Y por consiguiente, dice el apóstol Pablo, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Podemos llegar al cielo? No. ¿Por qué? Porque somos necios, porque somos débiles, porque somos viles, porque somos menospreciados, porque somos nadie, porque solo somos pecadores. La Biblia dice, todos pecaron. ¿Y cuál es el resultado? Destituidos completamente de la gloria de Dios. Esa es la condición del ser humano. Esa es la condición suya y mía. Es como el Señor nos dice, siendo justificados gratuitamente. Aquí viene el Señor. Sin Cristo no somos nada. Sin Cristo no tenemos esperanza. Si no morimos, siempre vamos a sufrir. Recuerda el caballo. Tienen que matarlo para que deje de sufrir. Usted y yo igual. Si queremos y tenemos alguna esperanza, tenemos que morir. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Somos salvos por medio de Cristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Nosotros no podemos hacer nada. El único que nos justifica gratuitamente es Cristo Jesús, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Él, el único justo, nos justifica a nosotros. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Ninguna de nuestras obras, ninguna cosa buena que nosotros hagamos nos justifica. ¿Sabe qué es la obra que nos justifica? La obra que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Esa es la obra que nos justifica. Y el que nos justifica es Cristo Jesús. Nosotros tenemos una naturaleza humana. La carne carece de poder. No podemos jactarnos de nada, absolutamente de nada. Déjeme decirle que si todos nosotros pudiéramos jactarnos un día cuando lleguemos al cielo, la voz de Dios no se escucharía. Porque todos en el cielo estuviéramos contando qué hicimos para merecer llegar al cielo. Y allá lo voy a escuchar allí me dicen, pastor, mire lo que hice esto, hice aquello, y cada quien va a hablar, de tal forma que la voz de Dios se va a dejar de escuchar. Pero ¿sabe? Allí en el cielo vamos a estar calladitos. Porque ninguno de nosotros vamos a poder jactarnos, dice la Biblia. Mire el versículo 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Por qué? Porque no somos merecedores de nada. No podemos jactarnos. Más bien nos queda ese dicho que dice, más bonito se te ve callado, ¿no? Algo así. Mire lo que dice capítulo 4 de Romanos.
Cuando hablamos de este punto, de que si pudiéramos llegar al cielo por nuestras buenas obras, sí tendríamos algo de qué jactarnos. Sin embargo, mira lo que nos enseña la Biblia en cuanto a Abraham, el padre de la fe. En Romanos capítulo 4, versículo 1. Aún Abraham no tiene nada de qué jactarse. Versículo 1 dice: ¿qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse o de jactarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué tuvo que hacer Abraham? Creerle a Dios. ¿Él fue justo o justificado por sus propias obras? No. Aún Abraham no tiene nada de qué jactarse. Ninguno de nosotros nos podemos jactar. Pablo, siguiendo esta misma línea de pensamiento, en el libro de Romanos capítulo 7, versículo 14, mire lo que dice Pablo. Romanos capítulo 7, verso 14 dice: porque sabemos que la ley es espiritual. Y Pablo dice: mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé, subraye esto, que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Que dice capítulo 1, versículo 29 de 1 de Corintios: a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Por qué es que no nos podemos jactar en la presencia del Señor? Porque Pablo dice: en mi carne no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, mas no el hacerlo. En mi carne no mora el bien. Esta es la conclusión a la cual llega el apóstol Pablo. Por eso en el versículo 29 dice: no me puedo jactar. No me puedo jactar. ¿Por qué? Porque en mi carne no mora el bien. Entonces la pregunta es: ¿qué hago? ¿Qué hago si soy necio? ¿Qué hago si soy vil? ¿Qué hago si soy un débil, menospreciado? No me puedo jactar porque mi carne es débil. ¿Qué hago? ¿Sabe cuál va a ser la respuesta del Señor? Muere. Cada día muere. La respuesta es Cristo Jesús. Y llegamos a esa conclusión en cada uno de los pasajes de las Escrituras. Reconocemos que nuestra carne es débil y no hay nada bueno. ¿Saben qué? Miren Romanos capítulo 3, verso 19. Y este es el plan precisamente que Dios estableció. Romanos capítulo 3, verso 19. Dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Qué interesante que muchas personas hoy día quieren regresar a la ley. Y la Biblia dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo mundo quede bajo el juicio de Dios. No podemos jactarnos de las cosas y de las obras que pretendemos hacer, aún estén estipuladas en la ley, porque la única justificación es a través de Cristo Jesús. Por eso ese famoso pasaje de la salvación que hemos aprendido, Efesios 2, 8 y 9. ¿Qué dice Efesios 2, 8 y 9? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras, las obras de la ley, no por obras, para que nadie se gloríe. No podemos jactarnos. ¿Por qué? Porque nuestra carne es débil. Es decir, que lo que Pablo nos está diciendo, que si fuera posible salvarnos a nosotros mismos, y si llegamos al cielo por asistir a la iglesia, llegamos al cielo por hacer tantas buenas obras y ayudar a muchas personas, dar nuestras limosnas, como dicen en muchos casos, oír la voz de Dios en el cielo, no podríamos, porque todos estuviéramos gritando y jactándonos de lo que hicimos para poder llegar a esa posición. Lo que el Señor quiere es taparnos la boca. Es lo que realmente estoy mirando aquí. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que guardar
guardar silencio ante la presencia del Señor y no podemos jactarnos. Porque cuando estemos en la presencia de Dios, las únicas palabras que van a ser escuchadas allá en la eternidad son las palabras de gloria y honra a nuestro Dios. No van a haber palabras de jactancia, porque ninguno de nosotros llegó al cielo por mérito propio. Nosotros llegamos gracias al favor inmerecido, al regalo precioso que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. No porque cumplimos los 10 mandamientos, porque no hay hombre que lo pueda cumplir. No porque nos aferramos a la ley para poderla cumplir, porque no hay hombre sobre la tierra que lo pueda hacer. Cuando lleguemos al cielo, lo único que van a expresar nuestros labios es gloria y honra para Él, porque Él es el digno. Ninguno de nosotros. Por eso Pablo dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Aún la gracia maravillosa de Dios no mejora nuestra naturaleza. Tenga presente eso. Tenemos primero que reconocer que esta naturaleza humana que nosotros tenemos, esta naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos, no necesita ser mejorada, porque aún el mismo Dios no nos mejora. ¿Sabe lo que hace Dios? Dios nos cambia, Dios nos transforma, Dios hace las cosas diferentes. Mire lo que dice 2 Corintios 5:17. Escuche con atención. La gracia maravillosa de Dios no mejora nuestra naturaleza pecaminosa. No la mejora, la cambia, la transforma. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hay un cambio, una transformación. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todo es hecho nuevo. Es decir, que Dios nos ha dado una nueva naturaleza. Dios no mejora nuestra naturaleza. ¿Por qué? No se puede. ¿Por qué? Porque es carne, sujeta al pecado. Pablo dice, en mi carne no mora el bien. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? ¿Mejorarla? No, cambiarla, transformarla. Por eso vemos este versículo de 2 Corintios 5:17. Si estamos en Cristo, nueva criatura es. La palabra criatura, creación, nueva persona. Las cosas viejas pasaron, he aquí todos son hechas nuevas. Dios nos da una nueva naturaleza. No mejora la naturaleza que tenemos. Es imposible, ni Dios mismo la mejora. Él nos la transforma, nos da una nueva naturaleza. ¿Cuántos dicen amén? Yo honestamente no lo entiendo. Ni siquiera voy a tratar de explicar lo que dice el apóstol Pablo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, nueva naturaleza tiene. Lo viejo pasó, he aquí, todo es hecho nuevo. Eso no habla de un cambio, eso habla de una transformación. Bota lo viejo para establecer lo nuevo. Mire cómo lo menciona Pedro, en su segunda carta, segunda de Pedro, en el capítulo 1. Mire lo que dice Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1. Dice Pedro, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, no simplemente siguiendo las pisadas del Señor Jesucristo, no simplemente copiando lo que Él haría, sino Pedro dice que llegamos a ser participantes de su misma naturaleza divina. Honestamente, no lo entiendo, pero lo creo con todo mi corazón, que Dios no me mejora, Dios me cambia. Esta naturaleza humana pecaminosa no tiene nada de qué jactarse, y Dios tiene que hacer una transformación completa en nuestra vida. Y Pedro le llama la naturaleza divina, ser participantes de la naturaleza divina. Y a veces nos preguntamos cómo es posible que el gran Dios del cielo pudiera escoger personas como nosotros, personas necias, menospreciados,
débiles, viles, sin precio alguno, para que llegásemos a ser participantes de su naturaleza divina. Es increíble. Y yo termino preguntando, ¿cómo no amar a un Dios así? Que viendo que somos viles, necios, débiles, menospreciados, sin valor alguno, unos donadies, Dios nos escogió para llevarnos al cielo y colocar en nosotros su naturaleza divina. Porque en nuestra carne, Pablo dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Porque nuestra carne es débil y tenemos que morir para que el Señor ponga en nosotros esa naturaleza divina y ser participantes, dice, de la naturaleza del Señor. Vamos a inclinar nuestros rostros. ¿Qué tenemos que hacer para ser participantes de la naturaleza divina? Morir. Morir. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Yo tengo que morir. No entiendo, la verdad, humanamente, cómo el Señor diseñó este plan para cada uno de nosotros, siendo viles, menospreciados, débiles, malos, pecaminosos. La Biblia dice que podemos participar de la naturaleza divina de Dios, solo poniendo nuestra fe en Cristo Jesús. Si usted nunca ha puesto su fe en Cristo Jesús, yo le invito esta tarde, ponga su fe en Jesús. Estamos aprendiendo que no podemos jactarnos de las cosas buenas que hacemos, porque la Biblia dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Cómo está tu vida delante de Dios? ¿Es tiempo de pedirle perdón a Dios? Sí. Cada día tenemos que pedir perdón. Esa oración hermosa de mi hermano Héctor aquí adelante. Señor, perdona mis pecados. Y esa es la actitud que todos y cada uno de nosotros tenemos que tener. Perdona mis pecados. Soy indigno. Soy indigno de estar aquí delante de ustedes. Y solo me queda decirle al Señor, perdona mis pecados. ¿Por qué? Porque tengo que morir cada día, a fin de ser participante de la naturaleza divina. Y Pedro dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia. Somos débiles pecadores, solo necesitamos morir. Si no morimos, vamos a seguir sufriendo. Tenemos que morir. Señor y Padre, queremos darte gracias esta tarde por tu palabra. Gracias por el apóstol Pablo, Señor. Gracias por la iglesia de Corinto, que a través de su debilidad como humanos, Pablo, guiado por tu Santo Espíritu, sacó estas enseñanzas que hoy nos sirven a nosotros. Si queremos mantener nuestras buenas relaciones, tenemos que morir. Tenemos que acercarnos a ti, Señor, porque ahí empezando a tener una buena relación contigo. Es mentira, Señor, lo que muchos creen, que teniendo una buena relación contigo, se puede uno tener mala relación con sus semejantes. No podemos sostener una cosa sin otra. Necesitamos tener una buena relación contigo y al mismo tiempo tener una buena relación entre nosotros. Y la única manera, morir. Porque si no morimos, seguiremos sufriendo sin esperanza. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice Pablo. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Somos viles, necios, menospreciados. ¿Y por qué lo estableciste así, Señor? A fin de que no nos jactemos delante de tu presencia. Lo único que podemos hacer es morir
y aceptar la justificación a través de Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.